Para aquellos que no lo conozcan, Vladimir Aguilera es ingeniero de profesión, un apasionado de la cultura y además promoviendo ya, pues tiene un libro, hace conferencias sobre la Facetismo. Ajá, porque es que yo me pongo ahí me enredo un poco. Multifacetismo, multifacético, vaya que lo viene desarrollando, lo viene trabajando en su propia vida. Y acá está, en este programa, cada 15 días con el segmento Curando Cultura General, hoy para hablar sobre Irán, pero aspectos culturales, porque si nos metemos al terreno político, wow, se nos va necesitamos muchos programas. Así es. Hoy vamos a Bienvenido. describir país como Irán. Buenas tardes a todos, porque yo creo que es importante que nosotros entendamos desde el punto de vista histórico y cultural lo que representa Irán en el mundo. Con esto no pretendo ni parcializarme ni por Irán ni tampoco por Israel. Creo que en una guerra no gana nadie, Gladys. Imagino que tú compartes esa misma visión conmigo y lo que quiero es de alguna manera mostrarle a la gente lo que oculta este país detrás de todo este tema geopolítico, ¿sí? Ujú, ujú. Entonces, bueno, Irán creo que la importancia radica en que es el corazón o la cuna del antiguo imperio persa, uno de los primeros imperios más grandes del mundo que existieron en la antigüedad, que data de 551 años antes de Cristo. De hecho, Irán se conocía como Persia hasta 1935. Y para resumir un poco brevemente lo que es la historia del país, creo que hay que entender lo que sucedió en 1979, que es cuando la monarquía de Pahlavi, que era el que venía gobernando, fue derrocado por un líder supremo, un ayatolá. El Mm. ayatolá es una figura religiosa del Islam, particularmente del chiismo. Recordemos a los amigos que nos escuchan que el Islam tiene dos corrientes grandes, el sunismo y el chiismo. En este caso, países como Irán, Irak comparten lo que es el chiismo y hoy en día ese es el sistema que prevalece, ¿no? Un ayatolá que es el jefe supremo, pero por debajo tiene a un presidente que es electo. Ujú, ujú. Sí, pero lo religioso marca ese país. Absolutamente. De Absolutamente. hecho, Ujú. una de las cosas que pasa en Irán es precisamente que desde que se montó este líder supremo, todo se está rigiendo por la Sharia, que es este libro que ya no es solamente el Corán, sino es un libro que fue escrito por el hombre, donde relata cuáles son las leyes islámicas y por eso es que las mujeres en Irán, después que gozaban de cierta libertad hasta los años 70, donde incluso asistían a la universidad, hoy en día utilizan estas vestimentas negras, holgadas, y hay muchísimos temas de derechos humanos reconocidos por la ONU. Por ejemplo, tienen restringido lo que es el acceso a la red Wi-Fi, que hoy en día, Gladys, desde el 2016, te lo digo ahora como tecnólogo, es reconocido por la ONU como un derecho internacional. Y Ujú. bueno, sin tocar todo lo que son los temas geopolíticos que tienen que ver con el apoyo a estos grupos extremistas, pero lo que sí es importante es que Irán, como tú bien lo dices, está definido por esta línea religiosa, pero que a la vez guarda muchísimo arte, porque el arte islámico es un arte realmente milenario y un arte rico y muy vistoso. Sí, no es mucho el tiempo que tenemos y brevemente también dentro de lo que vamos a revisar culturalmente, como explicabas al inicio, ¿no? Pero también creo que es un dato importante, no es un país pequeño, es una población relativamente grande. O sea, Sí, como relativamente grande. población, Fíjate que estamos hablando de en promedio 90 millones de personas, de las bastante. cuales el 90% practica el Islam del chiismo, como dije anteriormente. Es Ujú. un país también muy interesante en cuanto a cultura, porque la caligrafía persa, que son las que utilizan ellos, es catalogado como un arte visual. De hecho, no sé si has visto esos cuadros con esa caligrafía que son hermosísimas. También son muy famosos las famosas alfombras persas, que Sí. incluso una alfombra puede tardar hasta 5 años en hacerse a mano y por eso que son tan costosas. Tanto así que si tú te metes hoy en día en Mercado Libre, buscas alfombra persa, por menos de $800 no la consigues. Ujú. Estamos hablando también de un país que se ha destacado en el área del cine recientemente, a pesar de que tiene estas restricciones de derechos humanos. De hecho, hay un director que se llama Asghar Farhadi, que recientemente ganó dos Óscares, un Golden Globe, por una película que fue muy famosa que se llamó The Salesman. Creo que se tradujo como El Cliente. Entonces, es un país que tiene muchísimas bondades también. Ellos beben muchísimo el té negro, eso es su bebida que la consumen prácticamente todo el día.
Y como dato curioso, fíjate que esto no lo sabía hasta que hice la investigación, resulta ser que el ajedrez en su evolución como juego pasó por la antigua Persia y allí fue cuando se terminó de formar el juego que luego fue adoptado a nivel mundial. De hecho, la frase jaque mate viene del persa shashmat, que significa el rey está atrapado. Esas son Mm. algunas de las cosas que de alguna manera el país ha agregado a la cultura mundial que muy pocos conocemos, ¿no? El backgammon también tiene el origen Tienen origen persa ahí. también, se han conseguido vestigios e incluso hasta el polo, que muchas personas lo asociamos con un deporte del Reino Unido o inglés y resulta ser que también tiene su origen en todo lo que es la cultura persa. Hay algo que es muy importante, que es el tema de la arquitectura. Es una arquitectura muy rica también, única. De hecho, en el centro de Irán existe una ciudad antigua donde está construida 100% de adobe, que es este material de barro y agua y ellos fueron pioneros en diseñar lo que se conocen como los aire acondicionados naturales. Es Mm. decir, que son estas grandes torres con muchas Ventilación. ventilaciones, con muchas ventanas, que con los vientos cruzados en esa época podían refrescar los ambientes. De hecho, Irán, Gladys, es un poco como Venezuela en el sentido de que tiene desiertos, pero también tiene montañas nevadas. Y eso es algo importante que rescatar. Sus paisajes son increíbles cuando vemos estos documentales, la gran cantidad de cañones, de montaña, es realmente algo hermosísimo y es uno de los lugares en la Tierra también que registra las temperaturas más elevadas del mundo. Ujú. Pero hasta qué punto también, ¿no? Tiene turismo, con los Ese es conflictos en el los que siempre desde el punto de vista geopolítico está envuelto, o las amenazas también, incluso las limitaciones a su propia sociedad, porque también una de las cosas que procuran es ser hospitalarios, pero hospitalarios hacia afuera, con la gente que los visita, etcétera, pero sabemos las restricciones que tienen a su propia gente, a las mujeres en este caso. Exactamente, o sea, su cultura propia está basada en la hospitalidad, pero digamos, como una persona se adentra a ir a ese país con tantas restricciones impuestas por un gobierno Ujú, regido por una ley como la Sharia, como de lo que son estos lineamientos islámicos tan cortantes, ujú. entonces realmente es una Extremos. limitación para la persona, sí. Y fíjate que antes de la Segunda Guerra Mundial, esto era un país muy visitado por arqueólogos porque realmente Claro. alberga una cantidad de ruinas del periodo persa que es realmente impresionante, uno de los más importantes del mundo. Pero digamos, eso es un ejemplo de un país que por mucho que sea rico, su gobierno actual y la manera en que el jefe de Estado maneja esta situación geopolítica y ese enfrentamiento tan absolutista con Estados Unidos y con Israel, como al final es una población que las personas no podemos terminar de conocer sus Ujú. bondades por este tipo de problemas. Y no sin generalizar, porque hay población que no está de acuerdo con eso, que más bien está buscando el cambio desde hace bastante tiempo, ¿no? Pero como dices tú, pues que tienen una posición, además de no reconocimiento, incluso de judíos y hasta de cristianos también. Recuerdo a Medinella, cuando en algún Ajá, momento de la historia pasada llegó a decir incluso que consideraba, y a mí es una frase que todavía hasta el sol de la recuerdo y me remueve, que decía que consideraba ujú, que los judíos debían desaparecer de la faz de la tierra. Y yo decía, ¿what? Más o menos que esta sí, postura no la, o sea, porque podría uno pensar lo mismo de él, ¿no? Porque ¿quién es quién para decir que el otro no debe estar en este planeta? A mí esas claro, cosas me claro, son sacuden. dictámenes, sí, muy fuertes, muy autoritarios, muy fuertes, basados en el odio. Y yo creo que la población de Irán, estoy seguro que no lo comparte cien por Sí, ciento en esto. mucho no. Y por eso es que nosotros tenemos que educarnos y que leer más y no generalizar en torno a un país completo, de decir este No, país completo es bueno o es este país así. es completamente malo, porque la geopolítica al final son lideradas por estos jefes de estados con muchísimos intereses, donde intervienen también muchísimas potencias y entonces es una lástima porque siempre terminan perdiendo los ciudadanos y el mundo, porque fíjate que la UNESCO, Gladys, ha reconocido en Irán un total de 27 lugares que son patrimonio cultural de la humanidad. Y entonces el Ujú. mundo entero se pierde de poderlos abrazar y de De esos poderlo 27 disfrutar. sitios reconocidos como importantes, exactamente, hasta patrimonio de la humanidad, pero con esos conflictos y esas posturas, por supuesto que muchos Sí, no lo tienen en el radar. Y es lógico, incluso hasta con rechazo y propio de esa violación de derechos fundamentales hasta de su propia población, en este caso de género femenino. En fin, es parte de esos dramas, de esas situaciones increíbles que todavía tenemos en el planeta en pleno siglo XXI. Pero te agradezco mucho que hayas compartido estos datos culturales, además, para
conocer un poco más, en este caso Irán, que en este momento, y bueno, siempre está en titulares por una u otra razón, en este momento con esta guerra con Israel. Este nuevo Así es. episodio de conflicto y de guerra, Sí. ya de Y, y, no- confrontación y bélica. nos, Y nosotros en esta sección, fíjate que cuando comenzó el conflicto de Rusia con Ucrania, también revisamos los aspectos culturales de Ucrania, Sí. lo hemos hecho también con Israel, porque creemos que lo importante, como dices tú, es buscar la verdad, buscar una información que sea objetiva, que nos ayude a nosotros formarnos como ciudadanos con mejores criterios y no parcializarnos, Gladys, de una manera tan deportiva. Yo siempre lo digo como si fuera un Caracas Magallanes, porque muchas personas dicen, no, yo estoy a favor de Israel, no, yo estoy a favor de Irán y realmente es peligroso. Yo creo que Mm. en este momento, con esta escalada en el Medio Oriente, yo creo que ambos países son víctimas y también son victimarios, entonces hay que tener muchísimo cuidado. Sí, no representa muchas veces los intereses de las propias poblaciones, ¿no? Y los deseos de las poblaciones. Gracias, Vladimir. Lo ubican por arroba Mr. Aguilera en sus cuentas, por ahí comparte contenido como este y también tiene el libro de multifacetismo. Además está dando conferencias en este sentido. Una vez más, gracias por estar en este programa, Vladimir. Cuídate mucho. Así es, muchas gracias y nos vemos la próxima. Y